Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y ahora también en Agricultura TV. Así que nos vemos este domingo, no solamente nos escuchamos. Y aquí estoy, obviamente, en este marzo de vuelta, porque es como el comienzo de año para nosotros aquí en Chile, es como que todo parte, junto a Barbarita Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, pues Maida, feliz de estar aquí, a pesar de que se nos haya venido marzo encima. ¿Te pareció marzo? Se me pareció marzo, sí, se me vino encima de una manera tremenda. Pero súper contenta de estar aquí ahora con esta posibilidad, no solo a través de la radio Agricultura, sino que también que ahora nos podemos ver a través de Agricultura TV. Y también vamos a estar compartiendo a través del canal de la Red Cultural, así que vamos a estar en más instancias para que la cultura llegue a más casas. Así que este domingo estamos, y ciertamente, como pueden ver, no estamos haciendo el asado, pero ya estamos preparándonos junto a Carnes Escuderos, como siempre, que nos ha acompañado durante tanto tiempo en esta cruzada por la cultura y obviamente viajando con los mejores. Con Turismo Cocha, sí. Ya ahora no vamos a poder, efectivamente, como tú decías, hacer el asado, pero sí dejamos en las casas todo absolutamente listo porque terminamos aquí y nos vamos a almorzar. Así que sí, está todo listo con Carnes Escudero y obviamente que está todo preparado a la perfección con Turismo Cocha para que iniciemos este viaje. ¿Y a dónde nos vamos a ir hoy día? Porque hoy día es un día, justamente un día como hoy, sí, pero hace 70 años. Exactamente, un día como hoy, 5 de marzo del año 1953, se produce la muerte del dictador soviético Joseph Stalin. Así que hoy día nos vamos a ir... Me dio miedo. Sí, a pesar de que estamos muy contentas de iniciar esta nueva etapa, nos vamos a ir a revisar y a conocer uno de los capítulos, podríamos decir, más dramáticos, más teñidos de sangre de la historia del último tiempo. Ahora, un día como hoy, cuando se produce la muerte de Stalin, la verdad es que fue bastante impactante, porque en rigor lo dejaron morir, nadie hizo nada, y eso muestra el terror que generaba. La misma Hannah Arendt analiza que los totalitarismos se instalan en base de terror, y Stalin fue un hombre que manejó ese terror a la perfección. Hay una película, no sé si la viste, La muerte de Stalin, sí, que es como de humor negro, pero que ese humor negro muestra y refleja en gran medida esa realidad. En ese momento en que Stalin le viene una especie de apoplejía o algo, claro, en el fondo un derrame, y que el propio Molotov, que había sido su mano derecha, cuando saben que llamar a un doctor, y dice, no hay que llamar a nadie. No, claro, existen muchas ideas que circulan respecto alrededor de la muerte de Stalin y que hasta el día de hoy no es posible asegurar efectivamente qué es lo que ocurrió. Lo habrían, como tú decías, lo habrían dejado morir. Nikita Khrushchev Claro, Nikita Khrushchev incluso va a decir que Lavrenti Beria habría dicho yo lo maté y los salvé a todos ustedes. O sea, hay mucho rumor respecto. Nikita Khrushchev estaba tan listo, puesto en la lista para morir, próximo a morir. Okay. Pero un poco hablemos de este personaje, cómo genera tanto terror. Tiene un origen bastante humilde, del cual él siempre se avergonzó, porque es bastante particular, porque todos aquellos que parten de la idea de ser los que defienden a las clases populares son los que terminan renegando de sus propios orígenes, termina incluso avergonzado de su propia madre, que era una mujer de gran esfuerzo, una mujer muy piadosa, una lavandera. Una lavandera. Claro, Stalin, de hecho, es una figura que genera el interés y la atención no solo de los historiadores, sino que también de estudios psicológicos, psiquiátricos, y no solo en el caso de Stalin, sino que en el caso de estos dictadores, de estos líderes totalitarios que tienen estas personalidades. O sea, hay que pensar que Stalin ha sido definido por muchos historiadores como verdaderamente un genio del mal, ¿ya? O sea, un amo del mal, un hombre que ansiaba el poder, que nunca fue suficiente y que eso lo llevó, bueno, a ser el responsable de la muerte de millones y millones de personas, de estar viendo complot en todas partes.
Y en muchos de esos casos se señala que estos líderes tienen características comunes. El hecho de tener este origen, bueno, en el caso de Stalin, sumamente humilde, pero además, o sea, con esta madre devota, sumamente cristiana, que era una lavandera, y con un padre que era zapatero. Y que lo golpeaba. Alcohólico y muy violento, ¿ya? Entonces tienen estos orígenes un poco, podríamos decir, traumáticos. Stalin además Stalin es un georgiano, nace en la ciudad de Gori, en Georgia, y eso en realidad como que de cierta manera lo marca. Y va a entrar, de hecho, o sea, en un comienzo, bueno, le gustaba la poesía, ¿no? De hecho, Stalin escribe y en el Museo de Stalin hay parte de la poesía que él escribió en su tiempo de juventud. Bueno, de hecho, podríamos decir, es bastante más humanista de lo que uno se imaginaría, porque la madre devota va a ser que entre, y ahí es una cosa impresionante, pero va a estar incluso en el seminario. O sea, la idea era que fuese equivalente, bueno, un pope de la iglesia ortodoxa. Claro. Y ahí en la intelectualidad va a conocer en el seminario la obra de Marx, que había llegado, porque ahí también es importante entender que Rusia no es Occidente, pero que las ideas de Occidente, en el momento en que Rusia decide occidentalizarse, comienzan a entrar a Rusia, y efectivamente el marxismo, que es una ideología acunada en Occidente, va a ser reinterpretada en Rusia y un poco incorporada por ciertas figuras que van a ser un patrón común en todos los que van a ser los líderes de la revolución bolchevique. Claro. Claro, y ahí se da un dato que es incluso hasta un poco como contradictorio, podríamos decir, porque en la Rusia zarista, ¿ya? Aquí a finales, en el fondo, del siglo XIX, muchos de estos grupos clandestinos, de estos jóvenes que se vinculaban con las ideas de izquierda, bueno, eran perseguidos por las Okhrana, que era esta policía secreta del zar. Muchos de ellos eran deportados a Siberia, y entonces hay algunos historiadores que se atreven a decir que, bueno, todas estas ideas crecieron muchas veces con el propio auspicio, ¿ya?, de los zares. Sí, claro. Claro, porque estaban en Siberia, pero no estaban totalmente incomunicados, como el caso de Lenin. Ahí hay un tema bien importante, porque el primero en mandar a, digamos, a los opositores políticos a Siberia va a ser Nicolás I después de la revolución decembrista, digamos. Claro. Y la lógica que tenían era que en Siberia había aldeas, y entonces las primeras aldeas tenían cierta comunicación con Occidente y podían tener incluso cartas. Pensemos que esta era una época en que no había WhatsApp, por lo tanto la gente se comunicaba no ni por mail, sino que por carta, pero tenían acceso al correo. En la medida que se iba internándose Siberia había menos acceso. Y había lugares al final de Siberia que estaban relativamente, y cuando digo no completamente aislados. Y entonces, dependiendo de la peligrosidad de los, digamos, presos, que no estaban presos, sino que los llevaban a estas aldeas, donde además podían llevar sus libros, podían llevar a su familia, y además se vinculaban con otros que estaban en la misma situación. Entonces se va a ir creando en estas distintas aldeas estas intelectualidades, y como bien tú dices, Lenin, por ejemplo, lo van a considerar menos peligroso y lo van a poner en una aldea que tiene contacto, y ahí se va a ir en el fondo con la Krupskaya, que va a ser su mujer, se va a llevar aparte de la familia. Stalin, que también va a estar aquí, lo van a considerar más peligroso, porque en rigor Stalin va a iniciar dentro del Partido Socialdemócrata como el que hacía el fundraising, y lo hacía bastante particular, era literalmente un asaltante de banco. Claro, claro, está completamente atestiguada la participación de Stalin en los asaltos de banco para poder tener en el fondo los recursos para las actividades del partido. Así que, claro, como te decía, se da esa contradicción de que estos hombres tienen ese contacto a través de cartas, como el caso de Lenin. Muchos de ellos, bueno, en esos momentos, cuando logran salir o logran escapar, como el caso de Trotsky, se van a Europa, y en Europa toman contacto con los marxistas que han estado en contacto con las ideas, en el fondo, con las ideas de Marx, ya con los, en el caso ruso es Plejanov, una de las figuras importantes, y van a conformar en el fondo este partido, del que efectivamente después de que estando en el fondo Stalin en el seminario comienza a tomar contacto con estas ideas, y bueno, finalmente deja el seminario
seminario y inicia en el fondo su periodo de la clandestinidad, y de ahí viene en el fondo su apodo. Stalin se llama, la verdad, José Dugashvili, y entonces, o Joseph Dugashvili, y toma este nombre de Stalin como algo así como el mejor acero. Entonces, como tenía una buena impresión de sí mismo, porque la verdad es que, claro, si tú piensas en el apodo Lenin, Lenin tampoco se llama Lenin. Lenin es por solo un nombre artístico. Solo nombre artístico, claro. Lenin es por el del río Lena, que es un río cercano al lugar donde Lenin nace. El caso de Trotsky, León Bronstein es el nombre de Trotsky. Trotsky toma ese sobrenombre, de hecho, de uno de los carcelarios de él cuando estaba en Siberia. Entonces todos tienen esa cosa, pero Stalin parece que tenía una buena impresión de sí mismo. Se usaba, y entonces, el nombre artístico. Sí, se usaba. Deberíamos crearle un nombre artístico nosotros. Nosotras ya tenemos, somos como la Vicky y la Gaby de la historia. Así que ya está. MMBB, también. Nosotros nos reímos Marilyn de eso. Monroe, Brigitte Bardot. Exactamente. Así es. Así que tenemos nuestro sobrenombre. Así que bueno, y ahí Stalin comienza a entrar en el partido, pero la verdad es que Stalin no va a tener un lugar destacado en los acontecimientos de octubre del año 17. Y eso es lo que también hace que él después tenga que inventárselo. Bueno, ahí hay otra cosa que es bien importante, porque siempre hoy día nosotros planteamos que hay una gran diferencia entre la realidad y la creación de la realidad, es decir, entre el dato y el relato. Y en el dato, efectivamente, Stalin en muchos momentos no estuvo y tampoco fue tan importante, y de hecho él va a ir tratando de hacerse un espacio y se va a inventar esa participación, y eso va a ir de la mano de la creación de realidad, ¿ya? Porque hoy día nosotros vemos que una de las cosas claras del mundo contemporáneo es precisamente la capacidad de la publicidad, de la propaganda, que va a usar los medios de comunicación al servicio de querer construir verdades que no son tales, ¿ya? De querer cambiar la historia, ¿ya? Siempre los totalitarismos no solo gobiernan desde el terror, sino que también buscan cambiar la historia al servicio de un relato que quiere imponerse sobre las personas, y por lo tanto Stalin va a ser el gran maestro de las comunicaciones, porque siendo un hombre que va a ser inmensamente perverso en todos los aspectos, la gente va a creer que es el padrecito. Sí, pues claro, el padre de esta nueva nación. Y todo va a contribuir a ese relato de él, ese padre bondadoso. Bueno, Mao va a hacer exactamente lo mismo en el caso de China. O sea, estas características se repiten. Y entonces hasta la película la tienen que rehacer para darle un papel a Stalin. Eso es genial, porque Lenin efectivamente lidera la revolución, y para celebrar la revolución contrata a Eisenstein para que haga esta película que se va a denominar October. El concepto era octubre porque era el momento en que se había radicalizado la revolución, independiente de que los calendarios no son los mismos, pero octubre era el término. Octubre, sí. Y por lo tanto Eisenstein trabaja en la película y le vienen las apoplejías a Lenin, y Lenin se muere. Y entonces Eisenstein ya termina presentándose a Stalin, ya vamos a hablar de cómo Stalin llega al poder, pero se la termina presentando a Stalin, y Stalin mira la película y dice, pero yo no salgo. Y Eisenstein le dice, pero es que usted no estuvo. Sí, pero quiero estar. Y ojo, vamos rehaciendo la película. Es lo mismo que hizo Napoleón, porque Napoleón, cuando hace pintar a David su coronación, en el centro del cuadro de la coronación de David, de Napoleón, que está en el Louvre, que es un cuadro gigantesco, hay una silla donde está una señora, el lugar más importante, y está la madre, doña Leticia Ramolino. Claro. Pero ella no estuvo en la coronación. No estuvo, claro. ¿No? Entonces cuando David hace el cuadro, la silla está vacía. Y entonces Napoleón le dice, falta mi madre. Y David le dice, pero es que si su madre no estuvo. Entonces dice, bueno, pero quiero que la ponga, el mundo verá que estuvo. Exactamente, el mundo verá que estuvo, y además así entonces Napoleón logró componer la relación con la madre, porque no estaba muy buena la cosa en ese momento. Y al parecer. Que nunca estuvo muy bien. Una otra característica, en general, todos estos dictadores, todo esto, son bastante mamones.
Sí, tienen algo, una Ahí hay un patrón fijación. común. Pero Sí, sigamos bueno, hablando de Stalin de vuelta a comerciales, ¿te tinca? de todas maneras. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y en Agricultura TV, junto a Bárbara Bustamante, hablando de los 70 años de la muerte de Stalin. Me da miedo, solo mencionarlo me da miedo. Sí, da cierto temor. A mí no me gustaría tener que encontrarme con Stalin. Es como... Un hombre que además, bueno, como característica física, Stalin era bajito, medía 1,60 m, algo que parece que era... Sí, se repite, se es calcado. En no, pero otra cosa que es como lo que no es, porque dijimos que él crea el mito de que él participó en todos los eventos de octubre y que tuvo un rol protagónico, pero él va a crear realidad. Él era pequeño, además tenía un problema en un brazo. Sí, pues tiene un brazo que le quedó medio inmovilizado después de un accidente. Tuvo algún tipo de peste y tenía la cara marcada en el fondo con las costras, claro, pero las marcas de la él peste. mostraba la presencia de un hombre grande, particularmente, de hecho, cuando hablaba, después, cuando ya era líder, se paraba arriba de un cajón. Sí, pues en la Plaza Roja, ahí donde él daba los discursos, efectivamente se paraba sobre un cajón para verse más alto. Los ojos medios amarillos también se dice que tenía, ¿no? Tiene que haber sido un personaje realmente para sentir miedo. Pero ¿cómo termina él? Porque dijimos que él no participó en los eventos de octubre, no con el protagonismo que él va a decir que tuvo, pero ¿cuál fue la realidad y cómo él lo cambia? Eso sería interesante un poco contarle a las personas qué es lo que sucedió, digamos, porque este partido que estaba en la clandestinidad, porque no estaban permitidos los partidos políticos, primero en lo que era la Rusia zarista, todos estos próceres estuvieron en Siberia, como dijiste tú, se fueron a Europa, y ahí van a haber una serie de acontecimientos políticos que van a ir cimentando el camino para los cambios. Claro. O sea, ahí lo que hay que retroceder un poco para tratar de entender que Rusia era un país que por siglos había tenido sumamente arraigado el sistema de la servidumbre, a pesar de que el zar Alejandro II había decretado la libertad para los siervos. La realidad es que eso no se implementó de manera correcta, se les dio la libertad, pero no se les dio tierra, o si se les dio tierra, se les dio las peores tierras. El tema es que, bueno, en Rusia había una enorme cantidad de campesinos, la verdad es que podríamos decir mal viviendo de la tierra. Esa va a ser una de las razones que va a ir generando una especie como de caldo de cultivo de ciertos problemas. Por otra parte, Rusia era un país, como tú decías, no es un país occidental, es un país que además se industrializa mucho después que el resto de Europa e intenta una industrialización acelerada. Y entonces cuando llegamos a Nicolás II, claro, intentan rápidamente ponerse como a la par, pero es un proceso, podríamos decir, poco orgánico. Y eso va a generar que se produzca el traslado de muchos campesinos a las ciudades, el tema del surgimiento del mundo proletario. Y si a eso le agregamos que Nicolás II probablemente no era el personaje para liderar una nación en esa grave crisis, todo esto va a generar que con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la verdad es que Rusia se transforme en el caldo de cultivo. No, y además hay que considerar que ya habían tenido una derrota política muy importante a comienzos del siglo XX, cuando en 1905 son derrotados por los japoneses. Esta guerra ruso-japonesa va a generar incluso los primeros movimientos proto-revolucionarios que van a culminar en una matanza que fue algo no pensado, pero que se produjo y que produjo un gran descontento, por una parte, y que va a generar que haya ciertos cambios políticos que van a obligar a Nicolás II a aceptar una asamblea de representación que además, como no le va a gustar la Constitución, la va a disolver, va a volver a hacer otra, porque en el fondo estas presencias socialdemócratas, cuando hablamos de el Partido Socialdemócrata, porque hoy día la gente dice la socialdemocracia como democrática, pero en rigor los partidos sociales demócratas eran los que son partidos comunistas. El comunismo se llamaba el Partido Socialdemócrata, y de hecho ese Partido Socialdemócrata que estaba en Rusia va a hacer en su segundo congreso
va a dividirse en una mayoría y una minoría, y de ahí vienen los famosos bolcheviques y los mencheviques, que, ojo, los bolcheviques van a ser mayoría solo en ese momento. Nunca más. Nunca más. No, eso es cierto. Pero se quedaron con el nombre. Se quedaron con el nombre de la mayoría. Bueno, el tema es que, claro, todo se comenzó a dar para que efectivamente, bueno, un gran descontento hacia la guerra. Y cuando llegamos al año 1917, o sea, además del frío, el hambre, la escasez, porque Nicolás II comete el error, bueno, por una parte, él mismo comandar los ejércitos. Que no tenía la personalidad. No tenía la personalidad. Ni el porte. Ni también el era porte, chiquitito. también era chiquitito. Y dejar a la zarina en Rusia manejando el gobierno, que era alemana. O sea, hay algunos otros capítulos de este programa donde también ahondamos un poco en eso, así que los pueden buscar porque están en podcast. Pero bueno, todo se da para que en 1917 efectivamente esa revolución que había quedado así como en las entrañas de la tierra rusa en 1905 explote. En el 17, en febrero. Y ahí Nicolás abdica, se establece un gobierno provisional con Kerensky. Entonces la primera cosa que hay que tener en cuenta es que en octubre Lenin no derrota al San Nicolás II. Lenin va a derrotar a un gobierno que se había establecido primero con un príncipe, después con Kerensky, pero que había hecho o había prometido una serie de reformas de carácter democrático. Sí. ¿Ya? O sea, no es contra la autocracia zarista esta revolución de octubre. Y hasta ese momento la verdad es que Lenin y Trotsky andaban por cualquier parte en Europa, ¿ya? Y ven que es el momento preciso de volver. No, y ojo, hay que decir una cosa. Ven que es el momento preciso, pero además reciben el fundraising, que eso es tremendamente importante, porque en el marco de la guerra es Alemania la que está peleando una guerra a dos frentes y que decide que lo ideal es desestabilizar a Rusia, provocando esta potencial revolución, financiando a Lenin, poniendo a Lenin directamente en un tren para que llegue a San Petersburgo, pero además con lingotes y con dinero de lo que era el Segundo Imperio Alemán. Claro, y Lenin prácticamente no conocía la nación a la que llega. Lenin había estado viviendo en Europa durante gran parte de su vida, desde el momento en que logra salir en el fondo de ese cautiverio en Siberia, conocía muy, muy de lejos la realidad de su nación. Y además, bueno, Lenin vivió auspiciado la vida entera, ¿no? Porque hay que pensar que su madre le mandaba la plata en el fondo como de la pensión que ella tenía por el cargo que tenía el padre de Lenin en las escuelas, que no era un mal cargo, ¿no? Así que, bueno, vivió auspiciado la vida entera. Bueno, el tema es que en octubre Lenin lidera la revolución. La revolución prometen paz, pan y tierra, y la verdad es que ninguna de las tres cosas fue así. Y como la revolución no triunfa, los rojos no triunfan, el país cae en guerra civil hasta 1922. ¿no? Y entonces todo el periodo de Lenin, porque Lenin va a empezar a tener, después de que ya logra ganar la guerra, que ahí es importante Trotsky, porque va a organizar el ejército rojo. Cuando ya logra imponerse, Lenin va a empezar a tener problemas de salud. Claro, así es. Ahí va a tener una apoplejía, va a quedar medio tullido, después va a quedar... La segunda queda sin habla. Claro, y entonces, en ese momento, de hecho, Lenin, él mismo dice, porque él en un comienzo, cuando conoce a Stalin, lo admira por el hecho de que Stalin es como el hombre de acción. Lenin, podríamos decir, es más bien el intelectual. Stalin se atreve a robar los bancos, como habíamos dicho. Entonces lo admira, pero con el correr del tiempo se da cuenta de que tiene rasgos de personalidad que son sumamente peligrosos. ¿ya? No, y de hecho ahí es súper importante porque Stalin era el secretario general del Partido Comunista, digámoslo así, pero en ese entonces el secretariado general no era lo que lo vamos a entender después. Si uno mira hacia atrás, antes de que Stalin tome el poder, los secretarios generales del Partido Comunista son personas, entre comillas, desconocidas, con excepción de Molotov, que en algún momento también lo fue, que no suena como nombre, porque hoy día lo tenemos en la mente, porque, claro, la gente dice la bomba Molotov, pero efectivamente era el ministro de Relaciones Exteriores. Pero él le va a ir dando categorías al cargo, porque ahí es donde Lenin dice que es demasiado cruel. Claro. Que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y que aconseja sacarlo. Claro, pero parte en una labor netamente administrativa, si piensa que se referían a Stalin como el camarada archivista.
O sea, archivando, ¿no? Esa labor así como... Claro, era un eslabón de la burocracia y, sí, claro. el secretario general era el que ejecutaba, como dice el ejecutor. Pero incluso en esa acción, Lenin va a considerar que hay que sacarlo. Claro. Y entonces más, el sucesor natural de Lenin, la verdad es que se asumía que era Trotsky. Trotsky, eso sí, tenía, podríamos decir, la yayita, ¿ya?, de que durante los años previos a octubre no había estado 100%, podríamos decir, cuadrado con el grupo bolchevique, sino que más bien Trotsky era más cercano a los mencheviques y había hecho intentos por reunificar estas dos facciones. Y ese va a ser el argumento que en el fondo Stalin va a utilizar para, cuando logra hacerse con el poder, decir a Trotsky hay que sacarlo porque Trotsky finalmente es un traidor de la figura del propio Lenin. Y los trotskistas también. Ahí hay un punto bien importante porque Stalin no solo tiene un plan, sino que va a urdir los planes maquiavélicamente, el fin justifica los medios. Y entonces, efectivamente, Trotsky era, podríamos decir, el, comilla, del fin. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Él se va a acercar a otros que no eran delfines, y aquí hay personajes importantes como Zinoviev, como Kamenev, como Bukharin, y va a complotar con ellos contra Trotsky. ¿Ya? Entonces, es la típica cosa de júntense conmigo contra este para sacarlo. Claro. ¿Ya? Y ahí él, de hecho, cuando Lenin ya no habla, va a empezar a aparecer. De hecho, si uno empieza a ver, Stalin va a ser el primero en hacer Photoshop. No, pero total, claro. Y no existía el Photoshop. Lo va, y a partir de ese momento, y lo va a utilizar por el resto de su vida, en el fondo. En ese momento, para aparecer siempre en la fotografía al lado de Lenin, como para mostrar que él era el elegido, que él era el delfín. De hecho, como Lenin pierde el habla, se dice que Stalin habría hecho desaparecer los documentos, una especie como de testamento de Lenin. No. Eso lo habría llevado a enfrentarse con Nadelia Krupskaya, exacto, la mujer de Lenin. Pero el tema es que, bueno, hace todo lo posible para que, una vez que Lenin muere, 1924, bueno, él aparezca efectivamente como la figura que tenía que suceder a este líder. Y ahí hay una cosa súper importante, porque cuando Lenin muere, Trotsky no estaba, y entonces él se encarga que no le avisen, y él preside todos los funerales y no cumple lo que el propio Lenin quería, sino que lo hace embalsamar y poner ahí en la Plaza Roja y dividir el cerebro. Eso es una cosa que impresionante, para que estudien todos los estudiosos la genialidad de Lenin. O sea, él crea a Lenin en un mito mayor para él colgarse de ese mito y vestirse y mostrarle al mundo que él era el sucesor. O sea, él organiza los funerales. Krupskaya, como tú dijiste, que además la mandó a callar, tuvo que finalmente silenciarse y se impone. Y se impone. Y ahí es donde está Eisenstein, que llegó con la película, y entonces le viene como anillo al dedo y cambia la foto y queda finalmente en el gobierno. Claro, queda en el gobierno, y entonces ahí en el fondo esa estrategia que tú decías de unirse a otros líderes del partido como Zinoviev, Kamenev, bueno, en contra de Trotsky. Después entonces se va a unir a figuras como Bukharin y Rykov en contra de Zinoviev, Kamenev. Va a lograr finalmente expulsar a Trotsky del partido. Después no solo eso, sino que expulsarlo de Rusia. O sea, lo van a mandar primero a Kazajstán. Después Trotsky va a estar por Europa. Va a lograr que lo expulsen de Europa, y eso es lo que finalmente hace que Trotsky termine en México, ¿ya?, viviendo en la casa de Rivera y de la Frida Kahlo, ¿ya?, y compartiendo a Frida. Bueno, esos son detalles de la vida privada. ¿Ah? Bueno, pero es que era gente que no creía en la propiedad privada. No, bueno, eso es cierto también, sí, eso es verdad. Pero a pesar de eso, a pesar de sacarlo de Rusia, de alejarlo, Stalin no va a estar nunca tranquilo respecto de que Trotsky siguiera con vida y estuviera en México, y que en el fondo liderara, podríamos decir, todo ese mundo de los que eran los seguidores, o sea, los trotskistas, los seguidores de Trotsky. Pero efectivamente, bueno, Stalin va a lograr hacerse con el poder,
Y cuando lo hace hay que entender que, bueno, comienza a hacer reformas económicas, porque Lenin durante la guerra había establecido el comunismo de guerra y el propio Lenin se da cuenta de que la economía empieza a decaer. No, una cosa tremenda. Y entonces tiene que liberalizar ciertas áreas y establecer lo que es la nueva política económica, la NEP. Sí. Pero cuando Stalin ya toma el poder, bueno, la verdad es que pone fin a esa nueva política económica y empieza en el fondo con esta idea de sus planes quinquenales que tenían como objetivo la industrialización de Rusia. Y en medio de todo eso, bueno, comienza, y ahí ya empezamos a ver cómo no solo va a poner fin y va a callar todo tipo de oposición, o sea, si uno piensa en los líderes del partido, bueno, todos murieron o asesinados, desaparecidos, o sea, fue descabezando. Bueno, ahí hay una cosa que es bien importante porque efectivamente la obsesión por industrializar va a llevar a colectivizar todo, esto va a generar una hambruna que ya se había producido en la época de Lenin, una primera hambruna bastante importante donde murió mucha gente, pero en la época de Stalin va a ser aún peor. Pero esta obsesión de controlar el poder los va a hacer siempre considerar que las cosas no funcionan porque hay gente que está boicoteando, porque hay gente que está saboteando, porque hay gente que de alguna manera está haciendo que esto no resulte. Y aquí es bien importante e interesante tener en cuenta de que el propio Stalin va a admirar profundamente cuando el año 34, porque el año 33 asume Hitler, y el año 34 el propio Hitler, para considerar y lograr el poder, va a terminar en el fondo comiéndose entre ellos, digámoslo así. Él va a crear sus propias brigadas de choque que van a ser las Sturmabteilung, y va a decidir ir en contra de las Sturmabteilung, que eran en el fondo brigadas de choque creadas por Ernst Röhm. Y se va a producir un evento que se llama la Noche de los Cuchillos Largos, donde los SS matan literalmente a todos los SA, incluido Ernst Röhm. Y Stalin mira con gran admiración ese evento, que eso es tremendamente interesante, porque así como ellos habían criticado la autarquía del zar y la ojrana, y ellos habían sido de alguna manera víctimas, podríamos decir, de esa policía secreta, ellos van a vivir y Stalin va a crear la policía secreta, la va a replicar y la va a multiplicar en acción. Y de hecho va a buscar, y ahí podríamos decir, va a ir cambiando de sigla hasta llamarse NKVD, claro. Hasta llamarse TEC. Pero una de las cosas que él va a hacer es que necesita, igual que Hitler en el fondo, cuando ellos eran anticomunistas porque eran nacionalistas, claro, y previo al gobierno salían a pegarle a los comunistas en la calle y los comunistas se pegaban palos entre ellos, pero cuando ellos son gobierno ya no podían salir a pegarles porque sí, necesitaban una excusa y queman el Reichstag y culpan a los comunistas. Bueno, aquí igual, lo que él hace es que empieza a ver, y era muy amigo de Kirov, pero Kirov era una figura del partido que estaba destacando en San Petersburgo, era un hombre joven que se veía que podía ser un delfín, gran líder, claro. Era un gran líder que podía ser un sucesor, que podía hacerle sombra. Y por lo tanto, bueno, Kirov misteriosamente es asesinado. Llega asesinado a las 4 de la tarde en su oficina, una cosa así, y Stalin rasga vestidura y comienza la investigación de la muerte de Kirov, que hoy día probablemente tenemos claro que el propio Stalin estaba involucrado en la muerte de Kirov. Pero la muerte de Kirov va a ser la justificación para perseguir a todos los que podían hacerle sombra. Claro, le va a lograr esa justificación y entonces eso es lo que finalmente va a llevar a decretar que siempre pueden haber, como después va a decir Mao, el peor enemigo de la revolución es el burgués que los revolucionarios llevan dentro. Entonces la manera de encontrar a esos culpables. Y entonces ahí van a empezar va a empezar lo que se conoce como la Gran Purga, ¿ah? Y la verdad es que Stalin a lo largo de su vida se va a transformar en probablemente en el más eficaz en firmar órdenes de detención, en firmar órdenes de arresto, finalmente en estas especies de juicios montados contra los líderes del partido, donde iban, y hay caricaturas que son muy buenas, que los propios líderes del partido iban y entregaban la cabeza del otro con tal de no ser ellos quienes cayeran. Finalmente cayeron todos los líderes, y no solo eso, también, y eso es lo que va a generar después también uno de los capítulos más trágicos de todo este periodo, es el hecho de cómo va a irse en contra de lo que se conoce como los kulaks
porque no solo crea el Gulag, que son esos campos de trabajo forzoso, una especie de campos de concentración, donde llegaban por miles, morían por miles y seguían llegando en camionadas, sino que va a ir en contra de los kulaks. Y el kulaks es este campesino, podríamos decir como clase media baja. Claro, como un pequeño terrateniente. ¿Ya? Que tenían dos chanchos y una vaca. Exactamente, pero la verdad es que Stalin los odiaba y se va a ir completamente en contra. Y en esta idea de que había que industrializar Rusia, comienza con la colectivización, comienza con la requisa de los granos, efectivamente, para poder abastecer, ¿ya?, esa zona. ¿Te tinca que profundicemos en esa parte más trágica de Vuelta Comercial? Sí, de todas maneras. Volvemos en unos minutos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de los 70 años de la muerte de Stalin. Y justamente estábamos entrando en el capítulo peor, en ese momento en que ya ha comenzado con las purgas, a desconfiar a todo el mundo, todos los próceres de la Revolución Rusa van a terminar muertos, no solo ellos, sino que también toda la inteligencia, ser biólogo, ser los músico, médicos. Los médicos van a venir después, porque después hay un plot específicamente claro, de los médicos, pero los va a matar a todos. Y de hecho va a comenzar con esta idea también de la industrialización a toda costa, que va a llevar a un capítulo que además hoy día lo tenemos bastante en la retina, particularmente por la guerra de Rusia y Ucrania, porque hoy día la gente ha estado interesada en el mundo ucraniano y Stalin se va a ensañar con Ucrania, sí, específicamente. Se va a ensañar con Ucrania. Se dice que odiaba a los ucranianos simplemente por el hecho de ser ucraniano. Y entonces en medio de toda en medio de que la propaganda mostraba a mujeres felices, cultivando unas cantidades de grano y todos iban contentos en esta nueva Rusia, la verdad es que claro, la producción no alcanzaba y como te decía, comienza esa... No, porque además una cosa importante, lo que hacía la colectivización era que todos plantaban, venía el Estado y se llevaba todos los granos, claro, se llevaba todo lo que tú producías, la requisaban, porque supuestamente después iban a repartir. Pero se llevaban los granos y después no repartían. No. Y por lo tanto Ucrania, siendo el granero del mundo, que ya todo el mundo lo tiene clarísimo, sí, cómo ha afectado en los precios. Van a quitarles todo y no les van a devolver nada y va a producirse una muerte, una hambruna provocada por el Estado, porque no era una hambruna natural, sino que es una hambruna provocada por el Estado, lo mismo que ya había hecho Lenin antes, pero aquí, digamos, con un capítulo aún más profundo, porque se calcula que en el llamado Holodomor Holodomor significa en ucraniano matar de hambre. Matar de hambre, o sea, inanición. Claro. Pero se calcula que murieron como 7 millones de personas. Claro. Hay algunos cálculos que incluso llegan a decir que murieron 10 millones de personas. O sea, sería equivalente y superaría al Holocausto. Claro, por eso que hay muchos que plantean que efectivamente ese también es, ¿ya? En el fondo, o sea, bueno, de partida es uno de los capítulos más dramáticos de la historia de Ucrania y que, claro, a raíz de esa invasión de Rusia a Ucrania, que ya lleva ha cumplido ahora justo un año, se ha traído al recuerdo un poco ese capítulo tan trágico. Y ese capítulo tan trágico además tiene consecuencias en la propia vida de Stalin, ¿ya? Porque Stalin se había casado, había tenido un primer matrimonio donde tuvo un hijo, Yakov. Que a ella la amaba profundamente, y cuando ella murió, el propio Stalin dice, con ella murió lo último que quedaba de mi humanidad. Exactamente. Y de hecho, probablemente sí. Así fue. Se le puso el corazón de hielo. Claro, y entonces después se casa con una mujer muchísimo menor que él, que era de una familia muy cercana. Que los habían escondido, que en el fondo habían tenido ahí parte digamos, lo habían ayudado. Claro, está Nadezhda Aleluyeva. Y se dice que, y esto lo relata muy bien Simón Sebag Montefiori en su libro sobre Stalin,
parte el libro, de hecho, sí, con ese capítulo en el que hay una comida donde se juntan todos estos jerarcas soviéticos a comer ahí en el Kremlin, en la casa de uno de ellos, y una comida muy, muy regada, porque los rusos en general son buenos. Bueno, de hecho, Montefiore escribe además otro libro que se llama La corte del zar rojo, precisamente para describir lo ostentoso que vivía Stalin y todo el círculo en el Kremlin, y que mientras la gente se moría de hambre, ellos la verdad es que no habían hecho la revolución para servir al pueblo, sino para servirse a ellos. No, absolutamente, claro. Y entonces, bueno, en ese día había esta comida y parece que esta Nadezhda, que era una mujer, bueno, media enfermiza, media complicada de los nervios, que le había dado a Stalin 2 hijos, Svetlana y el hijo, no me acuerdo cómo se llamaba, que en el fondo tiene 3 hijos, Stalin. Ella se prepara, él describe hasta el vestido, dice que ella estaba con un vestido negro, que nunca se arreglaba mucho, pero que en esta ocasión se había arreglado y que de hecho creo que se había puesto una flor en el pelo. Bueno, llegan a la comida y parece que, bueno, Stalin empieza a tomar, empieza a coquetear con una de las mujeres de otro de los líderes ahí del partido, y entonces comienzan a discutir y parece que ella algo le habría reprochado respecto de lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Porque lo que sucede es que la hermana de Nadia estudiaba y ella iba en el tren, y la hermana, porque la gente no veía esto, pero la hermana algo había visto y le había comentado. Claro. Y ella hace este comentario. Y obviamente que eso no le gustó, sí. A Stalin no le gustaba que nadie le comentara ni le reprochara nada. Entonces, bueno, va a ocurrir que en medio de esa comida ella se va a ir a su casa, a sus aposentos privados. Pero Stalin antes él le tira los panes encima. No, claro, y se gritan y una cosa muy, muy violenta. Y bueno, finalmente Stalin termina la fiesta en casa de 8 de estos líderes, ella se va a su casa, bueno, y en extrañas circunstancias, Nadia a la mañana siguiente amanece muerta. Se habría suicidado, pero parece ser que fue un suicidio asistido. Así parece. Así que, como te digo, ese capítulo trágico de este Holodomor tiene también consecuencias en la vida del propio Stalin. Y a partir de ahí, bueno, ya la verdad es que Stalin pierde como todo contacto, podríamos decir, con lo que era la realidad. Porque no solo está ese capítulo, sino que también lo que hablábamos del Gulag, el Gulag y esas purgas eso es bien interesante, porque efectivamente si hay algo que reconocerle a Stalin es que Stalin industrializó la Unión Soviética, pero lo industrializó, y aquí es tremendamente importante, porque hoy día nosotros vemos que el Partido Comunista levanta la voz, y la izquierda radical levanta la voz de que son los defensores de los trabajadores. Pero en rigor la industrialización de Rusia se hace en base a mano de obra esclava, porque eso es lo que él hace. Él con el Gulag, que son estos campos de trabajo, comienza a hacer estas listas por pueblo, que además establece cuántos deben morir, claro. Además le gustaba usar como un lápiz de cera rojo. Sí, qué terrible. Una cosa tremenda. Entonces llegaban a la lista y marcaban y decían, muerto. Y además alguien podía llegar tarde a la oficina, claro. Y lo tomaban en el fondo y lo llevaban al Gulag. Hay un libro fabuloso que se lo recomiendo a todos nuestros televidentes y auditores, que se llama The Whispers, en el fondo los que susurran, que es la vida privada de la gente común en la época de Stalin, que es un libro de Orlando Figes, que es extraordinario, que estuvo postulado al Samuel Johnson, un libro fabuloso, que además es un libro que te atrapa, porque empieza a contar distintas historias que van en paralelo, y entonces de repente cuenta la historia de una jovencita que sale a comprar pan, y que la pilla en el fondo esta policía y se la llevan y desaparece, la gente desaparece y la llevaban al Gulag, y los que morían en el fondo los reemplazaban porque necesitaban más trabajadores. Entonces nunca fue un régimen que fuera por los trabajadores, sino que era un régimen que establece una nueva forma de esclavitud. Claro, y ese Gulag en realidad si uno se fija en el nombre llega a ser como llega a ser chocante, porque era Dirección General de Campo, ¿ya? Y entonces las iniciales de eso en ruso es lo que conforma el Gulag. Y entonces, claro, Dirección General de Campo, Dirección General de Campo eran efectivamente esos campos de trabajo forzado, de esclavitud, de gente que desaparecía, de la que no se sabía más, y los registros fotográficos existen, o sea, cómo llegaban en camiones donde iban todos parados y los camiones no paraban de llegar. Y efectivamente con ellos es que él tiene la fuerza para poder
industrializar el país. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en las obras, la construcción del metro, ¿ya? Del metro de Moscú, eso se hizo con los trabajadores del Gulag. Y si hay algo que decir es que el metro de Moscú es verdaderamente una maravilla, que se quiso utilizar también como esta propaganda, siempre se habla del Palacio del Pueblo, claro, pero los arquitectos, los ingenieros y los artistas aterrorizados si es que a Stalin algo no le gustaba, porque ellos mismos podrían terminar en el Gulag si algo no le parecía. Bueno, de hecho, todos los artistas estaban al servicio del régimen y el propio Shostakovich, que es el gran compositor que va a estar al servicio del régimen, el propio Shostakovich, después de la muerte de Stalin, él va a decir, cuando le dicen que su música es genial, y es genial. O sea, yo creo que Shostakovich es probablemente el mejor músico ruso, por lejos. Pero el propio Shostakovich dice que su arte habría sido mucho mejor si él hubiese tenido la libertad. Y ahí viene el punto, no había libertad, sin libertad no hay arte. Claro, sí, pues tenían que estar todos obligados a estar al servicio. Entonces, bueno, con eso, por ejemplo, está la construcción del metro, como te decía. Con eso también las torres, las siete hermanas, que son esas 7 grandes torres en un estilo barroco ruso muy... un estilo de arte totalitario que muestra un arte al servicio del poder. Claro, pero tiene como un... No, son bellísimas. Claro, pero tiene una cosa así como... que hoy día, bueno, eso hoy día hay una que es un hotel, claro, se está revolcando en la tumba. Claro, la otra es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la otra es la Universidad Estatal. Polonia. Claro, y de eso, bueno, siempre hay que contar la anécdota de que esas 7 hermanas tenían que ser coronadas por una 8ª torre. Y entonces ahí viene también otro de los capítulos bien dramáticos de toda esta historia de Stalin, es cómo Stalin ataca a la Iglesia Ortodoxa. Sí. Y si hay algo que define a los rusos es que son ortodoxos. Eso yo que siento hoy día, uno como que tiene que sentir como cierta vergüenza de ser tan apasionada de la historia de los rusos, producto de todo lo que está pasando, pero definitivamente, o sea, si hay algo que los define es esa fe, esa religiosidad. Y entonces, bueno, Stalin en el año 31, bueno, va con todo contra la iglesia y de hecho va a demoler la catedral de Moscú, que era una catedral que tenía un valor simbólico importantísimo, porque esa catedral había sido mandada a construir por el zar Alejandro I para conmemorar el triunfo sobre Napoleón. Y entonces ahí estaba la catedral de Moscú, que Stalin bota, y ahí en ese territorio la idea era construir esta 8ª hermana, esta 8ª torre, que iba a ser como el edificio del más alto. Claro, del Soviet, del pueblo, y que iba a terminar coronado en una estatua de Lenin, ¿ya? Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial es lo que no le va a permitir construir. Y después hace una piscina pública. Una piscina pública que, claro, tuvo el récord de ser la piscina pública más grande que existía en el mundo para que este nuevo ruso, ¿ya?, pudiera ser... A mí me tocó conocerla. Tú sabes que yo fui el año 93 a Moscú la primera vez y vi la piscina pública. Y después me tocó volver el 2017 cuando fuimos con un viaje a la red cultural y ver nuevamente la catedral. Claro, porque la catedral está ahí, está ahí nuevamente. Ya para el año 2000 se juntaron todos los recursos necesarios y bueno, va a ser Putin efectivamente quien va a, de nuevo, podríamos decir, participar de la consagración nuevamente de la catedral, que es exactamente igual a la original. Así que ahí está. Ahora, con respecto al Gulag, y lo que aquí uno siempre tiene la idea del archipiélago Gulag, que la figura fundamental va a ser Alexander Solzhenitsyn, quien va a lograr relatar. Y no solo relatar, porque la historia del libro, el libro es impactante, el archipiélago Gulag, pero la historia de cómo ese libro llega a Occidente también es impactante, porque era una época en que no había cómo guardar archivos, cómo mandarte, esto estaba hecho a máquina, con probablemente un calco y una copia, y efectivamente Stalin se va a saber que está haciendo esto, y van a tratar de perseguir, digamos, posteriormente la idea del manuscrito. El manuscrito va a llegar a Polonia y de Polonia va a llegar a Francia y se va a publicar este libro. Él había publicado, de hecho Solzhenitsyn había sido ya premiado por un libro anterior y por lo tanto es él
el que empieza a contar esta realidad. Pero no va a ser sino hasta la muerte de Stalin, cuando asume Nikita Khrushchev, quien tenía un problema, porque Nikita Khrushchev tenía que gobernar después de Dios. O sea, Stalin era Dios. ¿Y cómo se gobierna después de Dios? Una pregunta complicada. Imposible de gobernar después de Dios. Y entonces por eso esa es la razón por la cual Nikita va a iniciar lo que se conoce como esa desestalinización. Porque lo que sí hay que tener en cuenta, y eso no hay que olvidarlo, es el hecho de que, a ver, Stalin va a estar sumamente preocupado de estar usando ese lapicito rojo y hacer las listas y mandar al gas, todo este tema, pero no se va a dar cuenta del peligro que tiene en el exterior. Sí, pues Alemania en la Segunda Guerra Mundial no sé. De hecho, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, porque él tenía un acuerdo secreto con Hitler. Entonces, cuando Hitler rompe ese acuerdo, cuando decide el 22 de junio invadir del año 41, la Unión Soviética, la Operación Barbarossa, como se llama, Stalin quedó petrificado y no pudo hablar. Y fue el pobre Molotov el que tuvo que hablarle a la gente y tratar de organizar un poco. Claro, y Stalin había descabezado el ejército. Entero. Entonces tuvo que ahora ocupar a los prisioneros del Gulag, sacar a mujeres, a niños, a todos, y en el fondo levantar el patriotismo de los rusos para defender Rusia. Y una vez que Stalin decide dejar a los militares a cargo del asunto, es que, bueno, la guerra comienza a dar el vuelco. Y claro, finalmente hay que entender que por otro lado, ese mismo año, bueno, entra Estados Unidos y la guerra va a tomar otro curso que finalmente va a terminar en la derrota de los nazis. Y ahí la batalla de Stalingrado, ¿verdad?, que era la ciudad, o sea, Stalingrado, eso no podía caer. No, pues. Y entonces ahí la lucha fue... No, y de hecho ahí hay un capítulo bien tremendo, porque efectivamente en el marco de la guerra, en un momento van a tomar preso los alemanes al hijo mayor de Stalin, a Jacob. Y efectivamente los alemanes van a pedir un trueque de un intercambio de prisioneros, y Stalin va a contestar que él no lo conoce. Y él va a tratar después de huir y va a terminar muerto. Sí. O sea, va a negar hasta su propio hijo. O sea, ni siquiera eso le va a dar, o sea, no tenía ningún ápice de humanidad. No, claro. No, sí, es una figura que, bueno, podríamos estar hablando. Bueno, de hecho, pero ahí incluso, porque hablamos de las purgas, hablamos del Holodomor, hablamos del Gulag, hablamos en el fondo pero en el último momento le va a venir una paranoia que incluso que va a ir acompañado con un dejo de antisemitismo por una parte, y de hecho va a terminar tomando presa a la mujer del propio Molotov. Molotov no va a defender a su mujer porque sabía que eso implicaba también morir él, y le va a dar contra los doctores. Y entonces ya no es la inteligencia, sino que efectivamente cuando a él le viene este problema de salud, y dicen no llamen al doctor, además no había ningún doctor que llamar porque los había matado a todos. Sí. Claro, pero como te decía, pero lo que te quería hacer hincapié es que el hecho de que finalmente Stalin termine en el lado de los que triunfan la guerra, de que sean los rusos los que lleguen a Berlín, y que les dé este papel importante como en ese día de la victoria en Europa, es lo que va a permitir que Stalin, en el fondo, se establezca o sea, como un gran líder, emerge, podríamos decir, como un gran líder patriota, que es el que efectivamente, en el fondo, los rusos van a levantar. Bueno, ahí él va a inventar que esto fue una gran guerra patriótica y posteriormente va a quedarse con todas las tierras que va a liberar, la cortina de hierro, y ahí yo creo que hay una autora interesante que tal vez, un poco para cerrar porque se nos fue el programa, pero siempre nos pasa eso, pero otro día podemos retomar. Pero yo recomendaría a la Anne Applebaum, tanto con con la historia del Gulag, que es un libro muy interesante, pero también con La cortina de hierro, que efectivamente habla digamos, ella ha sido una de las mayores estudiosas principalmente de esa etapa final. Bueno, se nos fue el programa, pues, Barbarita. Así. Pero no se preocupen, porque vamos a estar... El próximo domingo volvemos. El próximo domingo volvemos, así que ahí nos vemos. ¿Te parece? Nos vemos. Nos vemos. Que estén muy bien.